todas, todes y todos. Gracias por seguirnos aquí en este programa Fe en Colores. Vamos a hablar con nuestro profesor, sociólogo, doctor Rolando Pérez. Bienvenido, Rolando. Gracias, David. Un placer poder conversar contigo y estar aquí en tu programa. Gracias por empezar, ¿no?, con nosotros este proyecto. Y nada, bienvenido, siéntete a gusto, te queremos y nada, adelante. Cuéntanos, Rolando, ¿de dónde vienes? ¿De qué provincia, lugar del Perú? Yo nací en la región nororiental, la Amazonía, la región del nororiente, en la Amazonía del Perú, en la región de San Martín. Allí me crié hasta cuando tenía que empezar los estudios de la universidad. Para los estudios universitarios me mudé a Lima y entonces toda esa etapa anterior la pasé allá en la selva. ¿Eres de la selva? Yo nací en la selva, en el oriente del Perú. ¿De qué manera la selva comportó en ti, en tu identidad? Buena pregunta, David. Yo creo que la selva me ha acercado mucho a la vida en comunidad. O sea, lo que yo puedo, digamos, rescatar de mi herencia, digamos, amazónica es eso. Y es quizás lo que yo extraño mucho viviendo en una ciudad que a veces se resiste a vivir en comunidad, como lo es Lima, ¿no? Sí, o sea, yo extraño mucho, digamos, el contacto más natural con la gente, ¿no? Con la tierra. Sí, con la tierra. Y quizás lo otro es el de tener ciertas libertades, como el mundo de la Amazonía es un mundo de libertad, ¿no? Es un mundo menos marcado por las normas y las reglas, ¿no? Entonces quizás yo siento que eso es el lado más humano que yo lo extraño siempre. Muy bien, muy bien. Y hoy en día nos quisieras comentar, ¿tienes familia? Sí, bueno, yo tengo una hija, mi esposa es de Lima, la conocí acá, y mi hija está ahora en el 7º ciclo de la universidad, estudiando periodismo, siguiendo el legado. Así que bueno, curiosamente mi hija estudia en una de las universidades donde yo enseño, ¿no? Genial. Tu hija y tu familia es... perdón, vamos contigo. ¿Eres creyente? ¿Qué tipo de...? Bueno, yo nací en una familia, en un hogar evangélico. Ajá. De un trasfondo bastante conservador. Mi familia todavía hacen parte de la iglesia allá en la región donde yo nací. Entonces sí me crié en una iglesia no denominacional en la selva. Pero cuando vine a Lima, yo me vinculé a una comunidad de trasfondo wesleyano. Por muchos años fui parte de una congregación en una zona urbano marginal de Lima, en el distrito del Agustino. Yo no vivía allí, pero me vinculé a esa comunidad. Claro. Esa comunidad hizo muchas transformaciones en mí, en términos de mi vínculo eclesiástico, de mi propia teología, ¿no? Fue una experiencia. El Agustino es una zona urbano en ese El momento. Agustino, sí, el Agustino es un distrito, digamos, sí, urbano, digamos, son de esos distritos que han surgido en la Lima de los migrantes, ¿no? Entonces es una zona de clase media, media baja, ¿no? Es un distrito muy interesante, ¿no? Porque quizás me conectó mucho por eso con los migrantes, ¿no? Porque yo soy un migrante. Claro, y en empezar ahí también veías el trabajo
el diario Correcto, de las personas. correcto. Me vinculó a otra iglesia. Mi iglesia en la selva era una iglesia muy, digamos, en ese tiempo, bastante desconectada de la vida, de la vida más allá del grupo eclesiástico. Esta iglesia en el Agustino me vinculó más bien a la comunidad, porque era una iglesia muy insertada en el barrio, ¿no? Estábamos muy conectados con el quehacer del distrito. Entonces me mostró una iglesia mucho más contextualizada, mucho más metida en la vida de la comunidad. Es que la palabra comunidad me persigue. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Sí, porque ando buscando comunidad. Yo creo que sí. O sea, vivo en una ciudad en donde no es tan fácil encontrarte con la comunidad. Claro. Hay que buscarla, ¿no? Y ando siempre buscándola y a veces intentando construirla también, ¿no? Lima se parece, supongo, a muchas capitales de América Latina. Sí, claro, ¿no? O sea, muy sobrepoblada, ¿no? Muy diversa. Y entrando al tema, digamos, de fondo, en base a lo que dices, ¿cómo o por qué la religión parece que no tiene mucha relevancia para las autoridades o para los estudiosos de las sociedades, ¿no? Parece que la religión pasa desapercibida como un factor muy importante en el entendimiento del comportamiento de las sociedades, ¿no? Mira, aquí hay un tema interesante, ¿no? En el caso del Perú, yo diría, es un caso muy particular en el Perú, porque tú tienes otras sociedades, digamos, como la mexicana, la chilena, ¿no? En donde lo religioso está mucho más visibilizado, no como materia noticiosa, no como fenómeno, digamos, como objeto de estudio, sino como naturalmente, como parte de la vida de la gente. Y en esencia nosotros somos una sociedad muy religiosa, ¿no? Estamos muy marcados por lo religioso. Pero yo creo que lo religioso aparece en términos de lo que las instituciones religiosas hacen, lo que los actores religiosos hacen, pero no lo que es estructural en nosotros, no en términos de cómo lo que hacemos, digamos, detrás de lo que hacemos hay una concepción religiosa de eso. Me parece que ahí hay un aspecto del fenómeno religioso que está un poco así como escondido, ¿no? Muy bien. Te hago la primera pregunta. Mira, desde tus hallazgos y percepciones, ¿cuáles son los factores que necesitamos enfocarnos más y mejor para entender el fenómeno religioso en el Perú? Ajá. Bueno, uno primero es que en este tiempo, en el mundo contemporáneo, el fenómeno, el campo religioso se ha vuelto mucho más plural, ¿no? Y por lo tanto encuentras mucho más diversidad de expresiones religiosas, ¿no? Somos una sociedad que cada vez más culturalmente ya no es una sociedad preferentemente católica, ¿no? O sea, no solo hay expresiones del mundo evangélico, sino otras expresiones. Y allí hay que ubicar también las expresiones religiosas no institucionales, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo de las espiritualidades, ¿no? Entonces, un aspecto que yo creo que necesitamos profundizar mucho más, hacer trabajos etnográficos, digamos, investigar mucho más, es de qué está hecha esa pluralidad, ¿no? Y qué está ocurriendo más allá del campo religioso institucional, porque nos ha marcado mucho, ¿no? Hay mucha investigación, pero a partir de la religión institucionalizada, y necesitamos mirar la religión desde las prácticas cotidianas de la gente. Y allí hay un montón de sorpresas. Viene más esa parte de comunidad, ¿no? Incluso en tu trabajo. Correcto, ese es un buen punto, ¿no? Cómo la religión, cómo el factor religioso está, digamos, interviniendo o se convierte en un factor importante, en un capital importante para la construcción de comunidad o para la desestructuración de la comunidad, ¿no? Ahora nos damos cuenta que el factor religioso puede construir comunidad,
pero también puede, digamos, desestructurar, desestabilizar. Claro, sí, el tejido social. Exacto. ¿No? Y a esto viene a colación lo siguiente, porque hoy en día algunos dicen, el evangélico tiene la culpa de que se estén tirando abajo estos avances, claro, en los enfoques de género, en la igualdad de mujeres y hombres y de las minorías sexuales. Claro, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque siempre estamos, digamos, encasillando los fenómenos sociales que son más complejos, ¿no? Que son plurales, ¿no? Encasillándolos en una sola perspectiva, ¿no? Cuando dicen los evangélicos están, digamos, destruyendo, ¿no es cierto?, cierto tipo de marcos que tienen que ver con la defensa de derechos, ¿no? En propiedad uno diría decir un sector de los evangélicos. ¿Puedes delimitarlo y te gustaría? Yo creo que el campo evangélico es cada vez más complejo, ¿no? Todos estos grupos que llamamos grupos antiderechos, grupos religiosos antiderechos, es un sector del mundo evangélico, es el sector vinculado al conservadurismo evangélico, ¿no? Que tiene una perspectiva muy de su construcción de su fe, pero de manera defensiva, ¿no? Frente a, ¿no? Pero después tenemos toda una, digamos, variedad de expresiones del mundo evangélico, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he trabajado para mi investigación doctoral a un sector de los evangélicos que participó, que fue parte de una estrategia, de una campaña de incidencia, de movilización en favor de los derechos ambientales. Y todo ese sector evangélico es un sector que toma distancia de este otro sector más integrista, ¿no? Okay. Pero también tienes tú alrededor, digamos, una variedad de colectivos, de grupos, incluso de iglesias, ¿no? Que están en la otra orilla de grupos como Con Mis Hijos No Te Metas, que están más bien trabajando para afirmar derechos, ¿no es cierto? Son grupos no fundamentalistas, ¿no? Son grupos que están trabajando para construir ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, el campo evangélico es bien variado y creo que necesitamos hacer un trabajo mayor de visibilidad de esa pluralidad, ¿no? Bueno, entonces enfocándonos a este grupo integrista, ¿cómo es su comportamiento político religioso, ¿no? Aquí la pregunta dice, ¿cómo es el escenario político religioso en Lima o en Perú? Hablando de estos neoconservadores, ¿no? La experiencia de fe que ellos tienen en relación a la política, a la sociedad, hacia afuera de la iglesia. Y después vamos, si quieres, a analizar a los operadores detrás de ellos, gente que de repente no es creyente o quién sabe, pero están en el gobierno tratando de... Primero lo que hay que decir es sobre estos grupos que denominamos grupos religiosos vinculados al conservadurismo antiderechos. Son grupos que surgen a partir de, digamos, intentar construir una visión teocrática del poder, ¿no? Uh-huh. Es decir, son grupos que tienen la concepción en el sentido de que la transformación de la sociedad debería ocurrir a partir de la concepción que ellos tienen de cómo la sociedad debería ser. Y esa concepción está marcada por lo que llamo esa concepción teocrática del poder, a partir de su creencia religiosa. Esa perspectiva integrista, limitada, reduccionista, les lleva digamos, a enfrentarse a los otros, y no solo eso, sino a construir una sociedad muy exclusivista, no inclusiva, ¿no? En los últimos años, estos grupos han pasado de ser, han pasado de la lógica más conversionista, ¿no es cierto?, defensiva, a desarrollar estrategias de incidencia
en alianza con otros, incluyendo con los católicos, ¿no? Por eso algunos llaman todavía hay que trabajar bien el término del neoecumenismo conservador, ¿no? Porque hay una alianza interesante entre grupos católicos y estos grupos evangélicos. Pero yo creo que son grupos además ya no solo religiosos, sino políticos religiosos, ¿no? Porque han encontrado toda un aparato político, ¿no? Y un andamiaje político para acceder, para apropiarse de lo público y acceder al poder e intervenir en las políticas públicas. Entonces allí ya tenemos un tema, digamos, polémico, discutible. Claro, y sin ánimo de explicar cómo se dio esto o quién les abrió las puertas de alguna manera, por decirlo, en el gobierno, sí hay gente, me parece, infiero, en el gobierno o en los gobiernos que han habido, que estudian el comportamiento o saben cómo llegar a este voto evangélico integrista, ¿no? Saben, estudian, leen, olfatean, claro, ¿no? Sí, ahora yo creo que sí, es cierto eso, David, pero también creo que... Perdón, porque lo han habido en otros países. Sí, correcto, ajá. Yo creo que en general lo que hacen los grupos religiosos o la religión en general es construir representaciones de lo que existe en la vida cotidiana. O sea, en la mentalidad conservadora, integrista, antiderechos, no lo inventan los grupos religiosos conservadores. Somos una sociedad así. La sociedad nuestra es una sociedad integrista, conservadora, ¿no es cierto? Moralista. Claro, o sea, muy moralizadora, ¿no? En el sentido de estos valores morales pro vida. Entonces, lo que hacen ellos es de alguna manera resignificar, darle un significado a eso que existe. Por eso es que yo creo que encuentran mucha receptividad, ¿no es cierto? Porque, digamos, empatan muy bien con esa mentalidad conservadora, ¿no? Que necesitamos transformar, una mentalidad patriarcal, ¿no es cierto? Muy fuerte, ¿no? Que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que una de las razones por las que encuentran mucha aceptación es por eso, ¿no? Y ahora tú tienes, por ejemplo, muchos rostros de este conservadurismo religioso, rostros que no provienen de actorías ni de fuentes religiosas. Y ahí está lo interesante, ¿no? De este fenómeno, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Tú eres un experto, estudioso, llevas años, tienes un doctorado estudiando estos fenómenos, pero ¿qué, si te interesa, si quieres decir algo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de estos líderes religiosos que hablan sobre la sociedad, sobre los problemas de la sociedad, la diversidad sexual, de temas complicados que están haciendo últimamente como el género, etcétera, pero que no tienen la expertise para hablarlo ni la formación? Porque hay muchos, y en este sector conservador, integrista, evangélico, se levantan, ¿no?, cada vez más gente que no tiene los papeles, no lo voy a decir los papeles, no tienen la formación adecuada. Pero, ¿te gustaría opinar al respecto? ¿Te gustaría decir algo al respecto? A ver, lo que pasa es que yo creo que ellos están enfrentando, este sector del sector religioso, se están enfrentando a problemáticas, a fenómenos, digamos, que empieza implícitamente a confrontar, a interpelar sus creencias. Hace 15, 20 años, estos grupos conservadores existían con esa misma mentalidad. O sea, ellos no han cambiado en su manera de pensar, en su manera de entender su fe, su creencia. Lo que pasa es que estamos en un contexto en el que se ha visibilizado mucho más, se han visibilizado mucho más actores que reclaman una legitimación, reconocimiento de sus derechos. Y entre ellos tú encuentras una cantidad enorme de actores, ¿no? Movimientos, grupos indígenas, personas con discapacidad, migrantes, personas vinculadas a la comunidad LGTBIQ+. Entonces,
Y eso para ellos es como una afrenta, ¿no? Entonces, por eso se convierten en grupos que reaccionan frente a eso defensivamente, ¿no? Entonces yo creo que están enfrentándose a un escenario en el que les cuesta mucho dialogar, les cuesta mucho, digamos, construir relaciones en ese contexto, ¿no? Y por eso es que desarrollan una estrategia defensiva, ¿no? Confrontacional, ¿no? Gracias, Rolando. Como comunicador, llegando al final ya de esta parte, de este tema de fondo, como comunicador e investigador, ¿qué nos puedes contar del medio de investigadores de lo socio-religioso en Lima, en Perú, en América Latina? ¿Y qué se están trabajando desde los comunicadores en América Latina sobre el fenómeno religioso? Ajá. Desde el punto de vista de la comunicación, mira que en el Perú hay pocos trabajos sobre religión, medios y religión. En otros países se trabaja mucho más, en Brasil, en Argentina, en México. Hay mucho trabajo desde los medios, en Chile un poco más. En el Perú no estamos trabajando mucho, yo creo que deberíamos trabajar mucho más. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, por ejemplo, se convierten en un espacio en donde las actorías religiosas más contemporáneas se visibilizan y ganan legitimidad. Y entonces necesitamos desarrollar más estudios sobre las estrategias que estos grupos religiosos están desarrollando a nivel de los medios, cómo se están apropiando de los medios. Hace muchos años los grupos religiosos miraban a los medios como instrumentos de difusión de su doctrina, de su fe. Pero hoy en día están usando los medios, yo diría, se están apropiando de los medios. Y se apropian de los medios porque, digamos, son conscientes de que la única manera de tener una visibilidad en el espacio público es a través de los medios, ¿no? Y también, por otro lado, porque digamos, el ciudadano contemporáneo hoy en día ya no es un consumidor pasivo de los medios, ¿no? Está produciendo mucho, ¿no? Y ahí necesitamos ver, por ejemplo, sería muy bonito tener investigaciones sobre actores religiosos que son creadores de contenidos hoy en día, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Hay todo un campo allí para investigar. La religión está muy mediatizada. Y ahí hay pocos estudios que estamos haciendo sobre eso, ¿no? Necesitamos trabajar mucho más sobre eso para entender, digamos, la manera como los grupos religiosos se apropian de los medios ahora, ¿no? En el contexto de la pandemia, como no podían tener reuniones presenciales, en muchas iglesias usaron los medios para hacer un montón de trabajo de producción allí mediática para llegar a los creyentes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un campo que se debería estudiar desde el punto de vista del campo en el que me siento más familiar, ¿no? Y el otro lado es todo el campo del consumo. Ahí hay todo un campo para estudiar, ¿no? O sea, ¿qué está consumiendo la gente en términos de bienes religiosos, ¿no? Ahí hay unas transformaciones impresionantes, no solo en el campo evangélico, campo en el que yo más o menos me muevo con más familiaridad, pero en el campo católico también, pero en otros ámbitos religiosos también. O sea, digamos, cómo la gente está accediendo a los bienes religiosos. ¿Qué tipo de consumo hay allí, no es cierto? Si hablas de consumo es porque hay demanda y se mueve una economía, ¿no? Se mueve una economía en términos de la economía que conocemos, pero también una economía simbólica, ¿no? Hay mucho el mercado simbólico es muy amplio, ¿no? Y hay muchas ofertas también, ¿no? Muchas ofertas religiosas. Allí yo creo que, por ejemplo, las iglesias y las instituciones religiosas eclesiásticas se dan cuenta que tienen una competencia grande, porque ya hay otras maneras de producir, de crear, digamos... de vivir la espiritualidad. De vivir la espiritualidad. Hay otras maneras de ofertar la religión, ¿no? Y entonces se diversifica mucho. Por ejemplo, yo creo, por ejemplo, que los jóvenes hoy en día, a pesar que pueden estar asistiendo a las iglesias y siendo parte de los rituales religiosos institucionales, yo creo que están consumiendo mucho, digamos, mucho producto religioso, mucha oferta religiosa a través de los medios.
más allá de las instituciones, ¿no? Ese es todo un tema interesante porque lo que los estudiosos llaman las iglesias empiezan a, digamos, a repensar su autoridad religiosa de otro modo en el espacio público, ¿no? Ese ya será motivo de otra entrevista. Eso es. Muchísimas gracias, Rolando. No, a ti, David. Me gustó mucho. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron y hasta pronto. Muchas gracias, Rolando. Gracias, David.